Inicia la hora de don Álvaro. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Gracias, buenas tardes. Saludo especial para bienvenido Antonio Rodríguez Durán, el autor de este programa, de la idea, él en su condición de padre de la libertad de prensa en República Dominicana. Un saludo especial para Roberto Díaz y para Iluminada Muñoz, de manera que estamos listos, estamos ya en condiciones de que Roberto abra los micrófonos y lleguen las preguntas. Adelante, Roberto Díaz. Cómo no, don Álvaro, una vez más disponible las líneas para nuestros oyentes para que así puedan realizar sus preguntas. 809-732-0101, 809-221-0101. Las llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Danilo Almonte, yo quiero preguntarle a Álvaro, ¿dónde se educó Porfirio Rubirosa? Porfirio Rubirosa no tuvo una educación formal, aunque estudió aquí en los primeros años, incluyendo las Fuerzas Armadas. Después se fue a Europa, donde hizo también varios cursos de formación, sobre todo en París, ¿verdad? Esa fue más o menos la línea que siguió Porfirio Rubirosa, no muy estricta, una línea no muy firme, pero de todas maneras, línea de formación al fin y al cabo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Para el señor Álvaro. Su nombre y desde dónde nos llama, señor. Félix Medina de Santiago. Su pregunta. Señor Álvaro, ¿qué sabe él acerca de general Jackie Olivero? ¿Tiene alguna información? No se está entendiendo bien. Sube un poco la voz. ¿Tiene alguna información? No, le dije, no se está entendiendo bien la pregunta. Suba la voz y hable más despacio, por favor. Adelante. De nada. Sí, le preguntaba de Jackie Olivero, general Jackie Olivero, si sabía algo. Un munícipe de Santiago, una figura destacada en la actividad política, en la actividad social, en diferentes actividades en las cuales se destacó Jaques Olivero, ¿verdad? Cómo no, todo respeto para él. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Julio Aponte, Santo Domingo. Adelante, sube un poco la voz, por favor. Sí, ¿me escucha bien? Adelante. Don Álvaro, ¿nos puede abundar más sobre el plan que usted tenía para justiciar al tirano? No, ese es un tema prohibido por mi conciencia. Eso pasó y se quedó ya enterrado. Buenas tardes. Saludos, don Álvaro. ¿Quién nos habla y desde dónde? Su nombre distinguido y desde dónde nos llama. El Chelaco de Arroyo Hondo. Adelante. Bonelli Abreu de San Francisco de Macorís, si él tiene conocimiento de quién era. De más alto. Saludos, buenas. Paso a la siguiente, don Álvaro. Tres preguntas. Buenos días, Alexander de Güey. Adelante, Alexander. Tres preguntas. Don Álvaro, ¿desde qué fecha, cuáles son los estados que han vivido pena de muerte en Estados Unidos y cuántas personas hasta la fecha han matado? El estado que más muertos ha aportado es Nueva York, que es la capital de Estados Unidos, en cierto modo, y la capital del mundo. Y estamos viendo muertos a diario, sobre todo con los estímulos del bandido de Donaldo Trump, estimulando el odio, estimulando las armas, estimulando la venganza. Él es responsable en parte, en gran parte, de la violencia que está sacudiendo a Estados Unidos. Saludos, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Te habla Juan Díaz desde Lawrence, Massachusetts. Adelante. Fíjese al señor Álvaro Albelo. Ignacio Olivero, que fue un matón de los 12 años. Pero la pregunta, señor, preguntas. Me voy con la siguiente, don Álvaro. Buenas. Sí, buenas tardes. Esto es Rubiera, no es New Jersey. Su pregunta, Rubiera. Para don Álvaro, como el país carece de líderes honestos, visto que cada vez... Eso no es cierto. El país tiene muchos líderes, muchos de ellos honestos, de una gran conducta. Siempre los ha tenido, como los tienen todos los pueblos, que en uno que otro caso las cosas se den con mayor complejidad, eso es otra cosa, pero la capacidad, la seriedad de esos líderes está presente. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Fran Rosario de Bayona. Adelante. Don Álvaro, ¿usted me puede decir algo de Porfirio Rubirosa Fermín? ¿Qué le puedo decir? Que se casó con la primera hija de Trujillo, Flor de Oro, que se divorció de ella sin ponerle la mano, como han asegurado algunos, porque si le ponía la mano le cortaban la cabeza, ¿verdad? Y de ahí en adelante siguió una carrera de chulo con artistas de cine, con millonarias, con figuras importantes de la vida pública de los pueblos, incluyendo la República Dominicana, y así fue haciéndose de una fortuna. Murió borracho, un choque en su carro, de los carros de lujo de la época, saliendo de una fiesta en horas de la madrugada, un choque en las afueras de París. Murió instantáneamente Porfirio Rubirosa. Buenas tardes. Saludos. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Tiene que subir su voz, pegarse del teléfono y hablar sin miedo. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Merán, de los Guaricanos. Me gustaría preguntarle al señor Álvaro que cuál es la valoración suya Se cayó, Merán, no llegaste a decir la valoración acerca de qué, sobre qué. Saludos, buenas. Y buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pedro Almanza, desde Universidades. Su pregunta, don Álvaro, Eduardo. Yo quiero algo decir, señor. ¿Cómo fue cuando la invasión de Haití en otra nación, que el ejército de Haití era demasiado poderoso para la República Dominicana? ¿Cómo se dirigía el ejército? No entiende nada. Hable más despacio y con más precisión. Yo personalmente no entendí absolutamente nada. Saludos, buenas tardes. Don Álvaro. Su nombre y desde dónde nos llama, señor. Domingo de Higüey. Su pregunta, Domingo. Don Álvaro, ¿qué de cierto hay que Porfirio Rubirosa fue la inspiración de Ian Fleming para James Bond? ¿Un premio? No, ningún premio. Que fue inspiración. Ganó premios en carreras de carro. Era un famoso corredor de lo que hoy son carreras de vehículos, ¿verdad? De velocidad, y ganó un premio en ese sentido. También jugando polo, obtuvo una gran actuación, logrando 7 cuando los que más tenían estaban en los 10, Bob Skinner y Rob Stewart, de manera que, ¿qué más decir? Y toda una vida llena de placeres, llena de disloques. Don Álvaro también preguntaba que si es mito o realidad que el personaje de James Bond fue inspirado en Rubirosa. Posible,
James Bond, otra categoría, otra calidad, un agente del servicio secreto inglés, no podía ser basado en Rubirosa, que era un individuo indiscreto, que era un individuo que se acostaba con cualquier mujer hermosa, y era un individuo además indiscreto, era un individuo en el que no se podía confiar. Un agente de los servicios de inteligencia británicos no daba para eso. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Te habla Anthony desde Santo Domingo. Su pregunta, don Álvaro. Sí, don Álvaro, ¿usted por casualidad tiene conocimiento de qué fue el incidente de equinoccio de otoño? ¿Accidente de qué? Repite, el incidente de qué, señor. Del equinoccio. Del equinoccio. De Pero es que el equinoccio es un problema que hay que observarlo cuidadosamente en los cielos, en los cambios de temperatura, en muchos cambios relacionados con esa temperatura y con cualquier otra temperatura. Usted ha formulado una pregunta de manera equivocada, de manera imprecisa. El equinoccio es vamos a decir, es un cambio que se produce en la percepción y recepción de los movimientos telúricos. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, saludos para don Álvaro. ¿Quién nos habla? Acerca del rescate en Esteves, si es una novela. No, pero perdone, señor. Vamos a hacerlo un poco más claro, más despacio. Repita su pregunta. Rescate en Esteves, si fue una novela o una realidad, por favor. ¿El qué? El rescate en Esteves. ¿Qué dice él, Roberto? No se pudo captar bien. Yo no lo capté bien de este lado. El rescate, no sé de qué, si fue una novela o... Me voy con parece que ser que estaba muy pegado del teléfono. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes, Víctor de Santiago. Yo quiero que don Álvaro me hable del pintor Monet. Monet. Una de las figuras más notables de la pintura universal. Monet, francés. ¿Qué le hablo? No puedo hablarle mucho porque se trata, repito, una persona, un artista que brilla por su obra, Monet, y así brillará por los siglos de los siglos como uno de los grandes hombres de la pintura universal. Buenas tardes. Saludos. Sí, buenas tardes, Fernando de Nueva York. Su pregunta, don Álvaro Fernando. Don Álvaro, usted que ha participado en entrevista a Ramfi Trujillo, ¿usted podría hablar un poco de la personalidad de él? No, pero usted dice que yo he falsificado. ¿Qué expresión es esa? Que ha participado, dice. ¿Cómo? Que ha participado en entrevistas. No tengo ninguna opinión acerca de ese joven. Que se quede en Estados Unidos, que le ha ido muy bien, sobre todo al lado de su hermana mayor, Angelita, ¿verdad? Pero más allá, es muy poco lo que hay que agregar de una figura que para mí no tiene ninguna posibilidad política. Última de esta ronda. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Higüey, Manuel Villavicencio. Mi cariño y mi respeto para ustedes. Gracias. Su pregunta, Villavicencio. Don Álvaro, la obra La Ilíada de Homero, ¿cuál es su valoración de ella? La Ilíada es una obra llena de conceptos, llena de consideraciones. La Ilíada, igual que la Odisea, son libros que en su época le trazaron pautas
a la generación donde se originó y ha mantenido esa generación, ha mantenido ese valor incalculable, pero el principal logro es la filosofía. Con esta respuesta, don Álvaro, nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las llamadas y preguntas del público. Francis.